Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas en la que vamos a tratar de este 17º centenario del primer concilio ecuménico, que es el concilio de Nicea, en Asia Menor, que podría ser el segundo, aunque por las características, pues sí, la reunión de Jerusalén, el concilio de Jerusalén, estaban los apóstoles, San Pablo y sus colaboradores, los primeros cristianos, pero fue un concilio pues, cuando todavía estaba la Iglesia expandiéndose. Ya en Nicea pues había más de 1500 obispos en el mundo, y de los que no pudieron participar muchos, pues porque estaban enfermos, porque no tenían medios para desplazarse, pero en el que pues sí se contabilizaron hay distintos testimonios de padres de la Iglesia, de historiadores, que hablan de 330, de 318, de 300, que hubo una participación muy nutrida, que vendría a ser pues como la quinta parte, ¿no?, de los obispos del mundo, ¿no? Es un concilio que tiene una trascendencia, porque después de la época de las persecuciones, que acaba cuando Constantino dicta el edicto de Milán en el año 313, concediendo la libertad religiosa a la Iglesia. Ahí no se declaraba la Iglesia Católica religión oficial del imperio, como haría 70 años después el emperador Teodosio con los otros dos emperadores, porque era un gobierno tripartito, Valentiniano y Graciano, declararon que querían el decreto Quintus Populos, el edicto de Tesalónica, por el que se dice que queremos que todos los pueblos de nuestro imperio profesen la fe que predicó en Roma el apóstol Pedro, que es una fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres igualmente Dios, y esa Trinidad Santa, y el que no profese eso pues pasa a ser ciudadano de segunda. Eso aparentemente podría parecer que es algo positivo, pero esa injerencia del poder temporal en las cuestiones doctrinales pues ocasionó lo que se ha llamado el integrismo católico, que ha dado lugar a esa integración indebida del poder civil y el poder eclesiástico, a una mundanización del estamento jerárquico de la Iglesia y una intromisión de los emperadores, de los señores feudales después, en la vida de la Iglesia. Es decir, que ha causado muchos disturbios y ha dado lugar pues, a esa crisis del siglo XIV, frente a la que se produjo ese proceso que acaba en la gran apostasía actual, que empieza con el Renacimiento, el rechazo cultural de lo cristiano y basarse en lo pagano del mundo grecolatino, después Lutero, que rechaza la Iglesia en 1517, después a finales, ¿no?, del Alto Renacimiento, luego 200 años después, en 1717, la Ilustración, la masonería, rechaza a Cristo, y finalmente en 1917 se rechaza a Dios en la revolución marxista, que tendría su implantación social en la ideología de género, en el feminismo radical, la revolución sexual de 50 años después, en 1968, que es la época en la que yo entro en la universidad para hacer filosofía, y donde estaba todo el ámbito universitario completamente revuelto, ¿no? Entonces, pues eso es un proceso. Y en ese proceso, pues lo que sucede en el año 325 es que la Iglesia, que ya tenía libertad religiosa, empiezan a aflorar las herejías, y entonces se ve, había habido un sínodo en Córdoba por parte del obispo Osio, hace unos días ha habido un congreso sobre esa materia, y que aconseja al emperador que debería la Iglesia a nivel universal pues tener un concilio de obispos, de todos los obispos, concilio ecuménico de todos los obispos, para revisar las cuestiones que eran importantes para conseguir la paz, porque como el cristianismo en ese momento tenía una relevancia muy grande dentro del imperio, las peleas entre los cristianos
alteraban la paz social. Y por eso Constantino hasta él quiso implicarse, convocando el concilio, aunque él no era la autoridad de la Iglesia, pero convocándolo y prestando su propio palacio en Oriente, Palacio de Verano, allí en Nicea, para que se celebrara allí y encargándose de alimentar y de prestar vivienda a los 300 y pico padres conciliares que asistieron, cada uno con sus asistentes. Podían tener hasta 2 sacerdotes de ayuda y 5 diáconos que los asistieran. Un equipo de trabajo y bien. En el concilio lo principal tiene dos facetas, la doctrinal y la faceta canónica de la vida de la Iglesia, la parte práctica, ¿no? En la faceta doctrinal el tema estrella fue la divinidad de Jesucristo, que Cristo es consustancial con el Padre, refutando la doctrina de Arrio, que era una de las posturas que un monje que estuvo presente un obispo que estuvo presente en el concilio y que tenía algunos partidarios, aunque al final quedaron solo 2 partidarios de esa herejía, fue refutada, ¿no? Dio lugar también a la parte del credo, el credo de los apóstoles, que lo que habla de la divinidad de Jesucristo es muy breve, pues este símbolo que se establece en Nicea explica toda la parte de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, es del símbolo de Nicea. Se da un paso muy importante para la clarificación de la doctrina trinitaria, con el rechazo del arrianismo y favorecer pues, la unidad doctrinal frente a esas división que era importante y que además que se mantuvo en la Iglesia durante años, porque quedaron muchos obispos en la herejía arriana, ¿no? Y fueron los padres de la Iglesia, San Atanasio, etcétera, quienes mantuvieron esa fe ante las turbulencias doctrinales y de faltas de unidad que habían. Esto es muy parecido a lo que sucede ahora, por eso el Papa está hablando tanto de que ser cristiano es aceptar la divinidad de Jesucristo y por tanto aceptarlo en totalidad, no condicionadamente, no haciendo un evangelio a la carta. Luego, pues, en el concilio estuvo bajo la tutela del emperador, como he dicho, y se reafirma la autoridad episcopal, el colegio episcopal, que se le convoca para definir también bajo el Papa, ¿no? La autoridad del Papa, definir en la fe verdadera. En este concilio no pudo asistir el Papa Silvestre porque estaba muy enfermo y no estaba en condiciones de viajar, y envió como su delegado al obispo de Córdoba, que había tenido este sínodo antes en Córdoba, y que había sugerido al emperador que convocara el concilio. Luego, pues también otras facetas es la de una serie de decisiones que se toman respecto de cánones. Sería, por así decirlo, el primer código de derecho canónico, ¿no?, que se establece en la Iglesia, el código de cánones, que hubo pues, en distintas codificaciones, hasta que ya en 1917 se hace un código y en 1983 un segundo código. Entonces, pues es el primero de estos concilios de estas características. Dice que, bueno, los asistentes ya he hablado y las resoluciones están las doctrinales y luego los cánones. En los cánones hay 20 cánones sobre la admisión o apoyo o expulsión de clérigos castrados por elección o por violencia. O sea, se prohíbe la autocastración. Reglas que deben observarse para la ordenación de catecúmenos conversos, evitando la prisa excesiva y la deposición de los culpables de una falta grave.
Luego, o sea, a la hora de ordenar presbíteros, prohibición a todos los miembros del clero de morar con cualquier mujer, salvo que sea madre, hermana o tía. Luego, el canon cuarto, las elecciones episcopales, la ordenación del obispo debe realizarse por todos los obispos de la provincia, pero en caso de urgencia al menos por 3 obispos, es decir, esa ordenación y las elecciones episcopales. Había distintos modos de elección, no era como ahora, durante el primer milenio, hasta Gregorio VII, San Gregorio VII, que es el que pone la decisión de elegir él a los obispos, pues se elegían en las diócesis. Luego, sobre la excomunión, sobre la prevalencia de los obispados de Alejandría, de Antioquía, de Roma y de Jerusalén, los honores de obispos de Jerusalén, la readmisión de un tipo de herejes, los novacianos, los lapsi, los que habían renegado de la fe, que habían sido ordenados a sabiendas, deben ser excluidos. La penitencia que se impone a los apóstatas, de Licinio, la penitencia la indulgencia a las personas excomulgadas en peligro de muerte, penitencia a los catecúmenos que apostataron bajo persecución. Los obispos no deben pasar, sacerdotes y diáconos, de una iglesia a otra, y han de ser devueltos si lo intentan. Se les prohíbe a los clérigos salir de su iglesia, prohibición al obispo de ordenar para su diócesis a un clérigo de otra diócesis, que los clérigos no puedan prestar a interés, no puedan hacer préstamos a interés, la posición de los diáconos y que los paulanistas, partidarios de un hereje, Pablo de Samosata, debían ser rebautizados, y las diaconisas contadas entre los laicos, porque no eran órdenes sagradas. Y que los domingos y en Pentecostés todos deben orar de pie y no arrodillados. Luego también se determina que la Pascua, la fecha de la Pascua, que no es el calendario judío, sino un nuevo calendario. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.